la victoria. Y somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, lo confiesan y le dan un fuerte aplauso al Señor? Puede tomar su lugar en la presencia del Señor. Quisiera empezar en esta mañana en el libro de Isaías, versículo 60. Si me puede acompañar allí, libro de Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Y esta es palabra de Dios para la iglesia Maranata en Cali. Dios te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? Levántate del estado en el que estás. Si estás dormido, si estás tranquilo, si estás caído, no importa. Levántate y resplandece. Brilla. ¿Por qué el Señor te llama que hagas esto? Porque ha venido tu luz. ¿Sabes quién es tu luz que ha venido? Es Jesús. Y cuando Jesús viene sobre ti, la gloria del Señor nacerá sobre ti. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y la palabra lo dice, va a acontecer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice: y oscuridad cubrirán las naciones. Pero sobre ti, gloria a Dios por ese pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esto es semejante cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. ¿Y cuántos saben que uno de los juicios o plagas del Señor fue tinieblas? Y eran tan densas que decía que se podían palpar. Tinieblas semejantes a las del infierno, supongo yo. Pero en Gosén había luz, porque Jesús estaba con su pueblo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo en este lugar? Mi hermano y mi hermana, aunque venga oscuridad, vengan tinieblas, tú eres llamado y yo a levantarnos y a resplandecer, porque Dios va a hacer una cosa nueva y Él la va a hacer contigo y la va a hacer conmigo. ¿Qué tienes que hacer? Tomar una decisión. Te vas a levantar, Dios te va a usar. Te vas a quedar en el estado donde estás, Dios se va a buscar a otro, porque la obra de Dios no se va a detener por nada ni por nadie. ¿Y saben qué tiempo anuncia esto? Sobre esta iglesia, tiempos de señales, milagros y maravillas. ¿Saben qué significa eso? Que los dones del Espíritu Santo van a empezar a manifestarse de una forma como nunca antes lo hemos visto en esta iglesia. Dones de sanidades, dones de obrar milagros, dones de fe especial para creer por cosas sobrenaturales, pero dones de palabra de sabiduría para dirección, don de discernimiento de espíritus para que disciernas al enemigo que te está atacando y lo destruyas, el don de palabra de ciencia, los dones de profecía para declarar la palabra de Dios y testificar que Jesucristo es el Señor, don de hablar en otras lenguas, don de interpretación de lenguas. ¿Y saben quién opera todo esto? El precioso Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de revelación, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. El mismo Espíritu Santo, 4 vientos. Alguien dirá, pero son 7. Sí, pero el Espíritu de Jehová trabaja solo y los otros 2 trabajan de 2 en 2. O sea que se agrupan. ¿Y qué número queda? 4. Cuando el profeta fue llevado a este valle donde habían huesos secos, ¿qué le dijo el Señor a él? Aunque estos huesos están secos en gran manera, allí tú estás delante de un ejército. Profetiza y di la palabra. Él profetizó, dio la palabra y los huesos empezaron a conmoverse, yo qué sé. La carne empezó a subir por los huesos hasta que los huesos fueron cubiertos de carne y de piel.
pero seguían muertos. Ese era el primer milagro. Algo que era imposible que pasara, aconteció, pero seguían muertos. ¿Y por qué seguían muertos? Porque faltaba la vida. ¿Y quién es el espíritu de vida? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor al hombre de Dios? Hijo de hombre, profetiza al espíritu que venga de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y revelación, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y cuando él profetizó y habló, dice que el espíritu vino de los 4 vientos de tal forma que entró a esos huesos secos y tuvieron vida. ¿Y Dios qué le dijo al hombre de Dios? Estos huesos secos son la casa de Israel, son el pueblo de Dios. Algunos han perdido la fe, han perdido la esperanza, se han detenido en el tiempo, se han conformado con lo poco que han visto recibido de parte del Señor y están quietos en el tiempo, están congelados, no avanzan, no pueden ver porque son ciegos, no tienen dirección porque no saben para dónde ir, pero han estado en la iglesia. ¿Y cuál es el requerimiento para que esos huesos secos se conviertan en un gran ejército? Que estén secos en gran manera. Hay buenas noticias. Si tú te has sentido que has estado en un periodo de muerte espiritual donde nada pasa contigo, estás en la condición perfecta para que un milagro acontezca y el espíritu de vida venga y sople sobre ti y seas parte del ejército de Dios. Un ejército se está levantando. Un ejército se está levantando en este tiempo. Y todos aquellos que tengan una disposición de corazón, Él lo va a hacer contigo. Y la gloria de Dios va a ser vista en este lugar. ¿Cómo va a funcionar eso? Podemos ir por favor al libro de Juan rápidamente, el capítulo 12. Yo leí esto y pues me sorprendió un poco, porque no lo había entendido de esta manera. Juan 12, versículo 17. Aquí está hablando cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Que creo que en Semana Santa es el jueves. Creo que es el jueves santo, que es el jueves de Palmas, algo así. O el domingo anterior, ¿cierto? Domingo de Palmas. Yo no sabía que la entrada de Jesús fue tan pomposa y tan tremenda porque Él había acabado de hacer el milagro de Lázaro. Y Él había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, ya estaba hediendo literalmente, ya las hermanas habían perdido la esperanza, pero Jesús dijo, para la gloria de Dios y porque el Señor ha decidido glorificar al Hijo del Hombre, para esto será la muerte de Lázaro y la resurrección. Entonces Él va a ese lugar, llama a Lázaro de la tumba, así como por así: Padre, gracias porque tú siempre me oyes, Lázaro, sal fuera. Y salió. El que llevaba 4 días muerto, no sabemos qué pasó con el deterioro de su cuerpo, de su carne, respondió a la voz de Jesús y salió. Un milagro opera cuando tú decides creer y poner fe a la palabra que sale de la boca de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y la palabra dice, eso es un atributo de Dios, pero ¿saben qué dice la palabra? Nada es imposible al que puede creer. ¿Cómo tú puedes ser partícipe de esta gloria que le pertenece al Señor? Por medio de la fe. Cree y verás la gloria de Dios. ¿No lo dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Jesús hace este milagro con Lázaro. Él sale fuera y la gente se maravilla de una forma tremenda. Y es aquí donde podemos ver el versículo 17 de lo que vamos a leer. Dice de la siguiente manera: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Miren, detengámonos un poco. La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro y él salió del sepulcro y resucitó, esa gente que estaba alrededor, cuando presenciaron el milagro, solamente pudieron hacer una cosa: testificar, ir a contarle a todo el mundo. Lo imposible aconteció. Este hombre habló, esta persona llevaba 4 días muerto y respondió a su voz y salió como si nada y ahora vive y está aquí al lado de nosotros, mírenlo.
Y la gente se sobrecogía de asombro y de temor al presenciar con sus ojos al que estaba muerto hace 4 días. Y la gente testificaba, dice, y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Puedes entender con esto cuál es el propósito de un milagro? Las personas que lo van a presenciar, primeramente es para ayudar a la persona, claro. Si es la voluntad de Dios que acontezca, va a acontecer. Pero las personas van a testificar que Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Y cuando las personas escuchen esas palabras, van a correr a recibirle, porque van a escuchar las señales que Él hizo. Y eso es lo que va a acontecer en este tiempo, en esta iglesia, si usted lo puede creer. La gloria del Señor será vista sobre ti. Milagros, señales, maravillas, prodigios, los dones del Espíritu Santo, la operación de los 7 espíritus del Señor. Y van a acontecer milagros de tal manera y de tal magnitud que las personas van a tener que irle a decir a todos los vecinos, a los del barrio: miren lo que está Dios haciendo en Maranata. Esta persona que llegó muerta resucitó. Esta persona que no podía caminar ahora salió corriendo. ¿En qué lugar está pasando esto si no es allí? ¿Y quién hace esto si no es Jesús? ¿Y la gente qué va a hacer? Correrán al bien de Jehová, a lo alto de Sión, al pan, al vino y al aceite. Y en este lugar el Señor les va a hacer conocer su palabra, conocer su ley. Personas serán transformadas, serán cambiadas para siempre. Pero yo te quiero decir algo a ti: no sea que llegue una multitud de personas que corra más rápido que tú. Sería una tragedia. ¿Cuánto tiempo has invertido estando en la iglesia? ¿Desde hace cuánto? ¿Y tu vida sigue igual? ¿Y no has avanzado, no has crecido en el Espíritu? ¿Sigues conformándote con lo que te enseñan domingo, viernes y martes y no buscas al Señor para que Él te revele su palabra en el secreto? No te conformes, porque la palabra de Dios dice que esta generación que viene van a correr con el Señor y con la palabra del Señor de una forma tan tremenda que muchos de los últimos van a ser los primeros, y muchos de los primeros tristemente van a ser de los últimos. ¿En qué bando estás tú? Tú decides. Nadie puede decidir por ti. Lo único que alguien puede hacer es motivarte, hablarte, decirte cosas de acuerdo a la palabra de Dios, pero tú tomas la decisión. ¿Tú sabías que de acuerdo a la palabra de Dios, la forma como tú corres de una forma rápida tiene un nombre? Ese nombre se llama obediencia. Cuando tú tienes la capacidad de obedecer a Dios rápido, por encima de todo, tomar decisiones, hay aceleramiento que viene para tu vida. Cuando Dios te da una orden y tú empiezas a pensar, a mirar, pero es que esto es muy difícil, pero es que esto me gusta mucho, pero es que esto aquí, allá, te estás quedando atascado en el tiempo. Porque hasta que tú no obedeces no vas a ver un avance. Pero cuando tú tomas la decisión de obedecer en tu corazón, déjame decirte que Dios te va a empezar a llevar por tiempos de aceleración. Y las cosas que vas a ver, que vas a experimentar y que Él te va a mostrar van a ser gloriosas, porque Él se te va a revelar. Un ejemplo de alguien que corrió muy rápido en la nueva iglesia se llamaba Esteban. Era un simple miembro de la iglesia. No era ni apóstol ni pastor, no, un simple muchacho que escuchó el mensaje de Jesús, fue conmovido en el corazón y se añadió a la iglesia. ¿Y qué pasó? Cuando dijeron iban a escoger a ciertas personas para servir en la casa de Dios como diáconos, ¿cierto? Él fue uno de los que escogieron. El requisito era ser llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos de fe. Si ponemos ese requisito aquí en la iglesia, ¿cuántos quedan? Yo me voy a esconder porque yo no voy a mirar a nadie, no voy a juzgar, pero cada uno puede hacer una retroinspección, ¿sí? Si el requisito de la iglesia primera, que los que sirven tienen que estar llenos del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría, de gracia, ¿cuántos servidores quedarían? Padre Santo, dejémoslo ahí. Bueno, y Esteban fue ungido, fue escogido,
Y él no se detuvo. Alguien dirá, listo, ya estoy sirviendo en la iglesia, tengo que poner el alimento, tengo que ayudar a las viejitas de la iglesia, ayudar a las viudas, darle su porción, su alimento. Ya tengo un propósito, ¿cierto? Esteban nunca se detuvo, nunca se detuvo. Y en el espíritu empezó a correr más rápido que muchas personas que aún habían estado o habían visto a Jesús desde que había estado aquí en la tierra. Y él siguió corriendo y siguió corriendo. Y claro, ¿cómo corría? Obedeciendo a la palabra de Dios. Algo que leía, algo que hacía, algo que escuchaba en la iglesia, corría a aplicarlo. Iba a buscar a Dios, leía la palabra de Dios, oraba en el espíritu. Estaba comprometido y 100% vendido a la causa de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo un incremento en su vida espiritual. Y el simple joven que servía a las mesas, que recibía a la gente, ya ahora había algo diferente. Cuando él hacía esta obra de servicio y él decía, hermano, bienvenido a la iglesia, te amo, la persona empezaba a llorar. ¿Qué le pasó? Usted me abrazó y sentí algo en el corazón. Dios me sanó. Un enfermo, usted oró por mí y brinqué de la silla. ¿Qué hace la diferencia en el servicio? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Si no estás lleno del Espíritu Santo, corre después de este servicio y ve a buscarlo, y no pares ni te detengas hasta que tengas la certeza que te ha bautizado. Y cuando te haya bautizado, no te detengas, corre y pide que los dones del Espíritu se incrementen en tu vida. Y cuando recibas el incremento de los dones, no te detengas, sigue corriendo, porque Dios te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, y las cosas que va a hacer contigo van a ser gloriosas. ¿Y cuál es la clave para que tú puedas mantenerte en ese estado de llenura y de poder? Humilde delante de Dios. No eres tú el que hace la obra, es el Espíritu Santo. Así que no lo uses a Él, deja que Él te use a ti. Hay muchos que, yo soy el que hago milagros y sanidades, y el Espíritu Santo ve, ¿y este qué? Si yo no estoy en el asunto, ¿qué le va a quedar a él? ¿Tiene un don? Dios se lo dio, es innegable, le funciona. El Señor no está con esa persona. ¿No hacían los brujos de Egipto también los mismos milagros que hacía Moisés y Aarón? Hasta que hubo un punto en el que ellos no pudieron replicar lo que venía del cielo, porque lo que viene del cielo es lo verdadero, y lo que el diablo copia no puede prevalecer. Amén. Esteban nunca se detuvo, y fue tal la gloria que este hombre de Dios cargó, y la gloria que se vio a través de él, que él manifestó, que cuando llegó el momento en el que lo empezaron a acusar y lo empezaron, mejor dicho, a llevarlo a la sinagoga, yo no sé a dónde lo llevaron, pero lo iban a juzgar, y él se paró en ese lugar para hacer una defensa con mansedumbre. Dice que la gente empezó a mirarlo y el rostro empezó a resplandecer como el rostro de un ángel. La gloria de Dios empezó a manifestarse por medio de él, y las palabras que salieron de su boca tuvieron tal peso espiritual que las personas no podían soportar la gracia y el espíritu con la que él hablaba, ni la sabiduría. ¿Y qué causó esto? Las personas se arrepintieron, se humillaron, cayeron delante del Señor, le entregaron su vida. No, lo mataron a él. ¿Y qué salió del corazón de Esteban? Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Llegó literalmente, podría decirlo, al nivel de Cristo en él. Cuando estaban crucificando a Cristo, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Hasta cuándo tú deberías seguir corriendo, avanzando y, mejor dicho, escalando esa montaña para acercarte al Señor? Hasta que la imagen de Cristo sea formada en ti. Amén. Ok. En el mundo del Espíritu, recuérdalo, corremos con la obediencia. ¿Listo? Y para iniciar, quisiera que pudiéramos ir, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 35. Esto es a modo introductorio. Jeremías 35, capítulo 35. Cuando yo leí esta historia hace un tiempo atrás, me impactó mucho el corazón, y en estos días me la encontré otra vez y no me acordaba de ella. Yo dije, wow, por eso uno tiene que estar literalmente constantemente leyendo la palabra de Dios. Tú puedes haber leído algo ayer, pero el Señor hoy te puede mostrar otra cosa. Amén. Nunca te detengas de leer la palabra y de estar delante del Señor.
Y mira lo que dice Jeremías 35. El título que tiene esta sección se llama Obediencia de los recabitas. Creo que recap es como una casa, ¿sí? Y es la obediencia de ellos. Listo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y la palabra era esta: Jeremías, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos, tráelos a la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Esa fue la orden que Dios le dio a Jeremías, ¿cierto? Toma a todas las personas que hacen parte de esta casa, tráelos a la iglesia, mételos aquí al cuarto donde hacemos el culto de jóvenes, prepara un buen vino, compra un buen vino, sírvelo en copas y ofréceselos a ellos, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Y dice la palabra de Dios: tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de... Bueno, y ahí empiezan a decir todos los hijos y todas las personas. El profeta Jeremías obedece a la palabra de Dios, va y toma a las personas, las trae a la casa del Señor, las mete a ese cuarto, les prepara el vino de la casa del Señor y les dice: hijos de Recab, beban el vino. Obedeciendo a Dios sin saber qué Dios le estaba pidiendo. Y él lo obedeció. Versículo 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Alguien dirá: qué rebelión, qué rebeldía. El profeta les está diciendo que tomen vino y ellos están diciendo: no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Miren la orden que su padre natural les había dado a ellos, el impacto que tenía en toda esta familia, que ellos decían: por más que nos ofrezcan vino, que sea el mejor vino, no lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos puso un mandamiento y no lo vamos a traspasar. Versículo 7, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde ustedes habitan. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa, y de todas las cosas que su padre les había dado el mandamiento. Ellos estaban fielmente parados en un lugar de obediencia en el cual habían determinado que no iban a ser movidos de ahí por nada ni por nadie. Mira que la obediencia entonces es una decisión del corazón. No es una imposición. El papá da una orden, tú verás si la cumples. Si no la cumples, hay consecuencias. Si la cumples, hay bendiciones. Empezando por la primera: vas a hacer feliz a tu padre porque lo estás obedeciendo, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 12. Y es aquí cuando Dios le hace entender a Jeremías de qué iba todo esto y de qué se trataba. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. La obediencia es a la palabra de Dios. De la misma forma como el padre de los recabitas había hablado palabras que eran mandamientos y ordenanzas para sus hijos, y ellos estaban cuidadosamente caminando en cada una de ellas, tú y yo somos llamados a caminar cuidadosamente en obediencia a las palabras de nuestro Padre. ¿Y cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Pero te doy una idea: si tú no sabes qué palabras dice tu Padre, ¿cómo la vas a obedecer? Tenemos que leer la palabra de Dios. No es suficiente con lo que lees aquí el domingo, el viernes o el martes. Lo que tú lees aquí el domingo, viernes o martes puede ser el inicio para que en tu casa tú sigas y vuelvas a los mismos versículos y sigas leyendo y leas y Dios te revele y te revele más cosas. Alguien dirá: pero es que yo me siento a leer y no sé qué leer. ¿No se para aquí nuestro Padre Espiritual cada domingo con un montón de versículos? Anótalos y llega a la casa y léelos otra vez. La palabra la vas a entender porque Él habló de eso. Vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque no te vas a olvidar de lo que el hombre de Dios predicó. Va a haber una cosecha en tu vida.
y vas a empezar a caminar en un conocimiento de qué es lo que tu Padre ha establecido que tú debes cumplir, obedecer, y de esa forma vas a ser guardado de pecar contra Él. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de obedecer a nuestro Padre en todo lo que Él nos ha dicho. El hecho de que tú ignores una ley y la incumplas no te exime de las consecuencias que hay. Hay muchos que pecan o pecamos, podría incluirme ahí, por ignorancia, por no conocer la palabra y por no ser diligentes con la palabra. Gloria a Dios que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para limpiarnos y lavarnos, y mejor dicho, hacer su obra en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de ser diligentes con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Y miren lo que dice: no aprenderán a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han vivido hasta el día de hoy. No lo han bebido hasta el día de hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, sin cesar, y no me habéis oído. ¿Cuántas palabras que han venido del cielo, que han sido expresadas a tu vida, han sido anunciadas desde este púlpito, y te entra por acá, te sale por acá? Salimos del servicio y se nos olvidó completamente qué fue lo que Dios nos había dicho. Eso no nos puede acontecer. Mira cómo el Señor se indigna porque estos hijos tenían la capacidad, o literalmente tenían la decisión en el corazón, estaban resueltos a obedecer a su padre natural. Y Él dice: y yo que soy su Padre del cielo, que les mando mis siervos para que hablen mis palabras, ¿ustedes no pueden oírlas? ¿No pueden obedecerlas? Miren lo que dice el versículo 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Y eso es lo que no nos gusta mucho. La palabra de Dios viene por medio de reprensión y por medio de mandamientos. Cuando Dios te habla, Él te dice qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer, porque es para tu bien. Si tú te ofendes, si no lo haces, si no lo recibes, vas a seguir caminando en tu maldad, y ese camino de maldad te va a llevar a la muerte, hasta que llega el punto de no retorno, cuando ya no hay vida, la persona va al infierno para toda la eternidad. Versículo 15, partecita más abajo, donde dice: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras los dioses ajenos para servirles, y vivirán entonces en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá, sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Siempre y cuando tú sigas escuchando la voz de Dios pero no obedeciendo, escuchando que Él te llama pero no respondes, hay una cosa que va a venir sobre tu vida y te estás exponiendo: el juicio de Dios. Y no hay amenes. Yo sé que no hay amenes porque eso no es algo que nos gusta. No nos gusta hablar de la obediencia, de cosas que tenemos que hacer. No nos gusta cuando nos dicen que Dios nos habla para corregirnos, que nos volvamos, que tenemos que abrir el oído y que Él nos habla para que uno tome decisiones y haga lo que tiene que hacer, porque si no viene un juicio y el peligro que corres es que puedes ir al infierno para toda la eternidad. Pero si no te lo dices, si no te lo digo en esta mañana, sería un mentiroso. Está escrito en la palabra de Dios y son realidades con las que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que tomar decisiones, porque tu vida y mi vida podrían depender de ello. Amén. Pero de la misma forma, como hay consecuencias para la desobediencia, hay bendiciones para todos aquellos que obedecen al Señor. Miren la bendición tan maravillosa que el Señor les concedió a los recabitas, no por obedecer a Dios, por obedecer a su
padre natural. Hijos que están en este lugar, ¿cuántos hijos hay en este lugar que tienen sus padres vivos, que de pronto todavía viven en la casa? Obediencia a nuestros padres es el inicio de todo. Si no obedecemos a nuestros papás, es mentira, a Dios no le vamos a obedecer. Tu obediencia como hijo se prueba en la casa obedeciendo a la dirección de un padre, para que cuando salgas de casa y de la forma como tú aprendiste a obedecer a tu padre, puedas aprender a obedecer a Dios. Si tú no obedeces en casa, no te vistas que no vas a llegar, es imposible, a menos que te arrepientas, ¿sí? Pero te puedes economizar un largo trecho de sufrimientos, de dolores, de juicios y de cosas contra tu vida si tomas la decisión de obedecer en casa. Eso es todo. Miren las bendiciones que Dios le prometió a los recabitas por obedecer a su padre natural. Versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaron todos sus mandamientos e hicieron conforme a todas las cosas que él les mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Imagínate la promesa que Dios les hizo a ellos, porque estaban viviendo en obediencia a sus padres naturales. Que de toda la familia de los recabitas siempre iba a haber por lo menos una persona que estuviera en la presencia de Dios todos los días. Y mi hermano, si estás en la presencia de Dios todos los días, mejor dicho, tienes no la lotería comprada, mucho mejor que eso. Él es el que va por ti, el que pelea por ti, el que te abre puertas, el que te bendice, el que te ayuda, el que te sana, el que te libera, el que guarda a tu familia del mal. Podría entonces decir en esta mañana que tal vez no haya un elemento aislado como la desobediencia, el cual haya impedido al cuerpo de Cristo obtener las bendiciones de Dios y poseer la tierra prometida. ¿Sabías que por la desobediencia del pueblo de Israel ellos no pudieron entrar a la tierra de las promesas? Y era para ellos. Dios dijo: esto es para ustedes. Yo los saco de Egipto, transitan el desierto y entran de una a conquistar la tierra que yo les voy a dar. Esto es para ustedes. ¿Qué pasó con ellos? Desobediencia. Dios les hablaba, les entraba por acá y les salía por acá. No hacían lo que Dios les decía que tenían que hacer. No levantarán estatuas, no se harán imágenes. Y Moisés se iba al monte a orar, a estar 40 días de rodillas con Dios en un monte. Uno a veces no dimensiona eso. Imagínate estar en la cima de una montaña, tal vez no hay cueva, tal vez sí, y estás expuesto a lo que pueda haber por allí, y el hombre está buscando a Dios en la presencia de Dios 40 días y 40 noches sin comer, sin pensar en nada. Es algo sobrenatural. Pero cuando entras a la presencia de Dios y Él se manifiesta, el tiempo se desvanece. Él empieza a hablar palabras a tu corazón, empieza a transformarte. Y mientras el hombre de Dios estaba recibiendo el mandamiento, la palabra de Dios para el pueblo ¿qué estaba haciendo? Como el video de los jóvenes que subieron, bailando alrededor de esa vaca, celebrando, diciendo que ese animal o ese becerro era Jehová, el que los había sacado de Egipto. Y Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo se ha corrompido. Baja ya, se han corrompido, están adorando dioses ajenos, aquellos que no me representan y que yo no soy ellos. La desobediencia ha impedido al cuerpo de Cristo tener las bendiciones de Dios y poseer la tierra prometida. ¿Has tratado de hacer que tu fe funcione sin tener siquiera un pequeño resultado? Alguien dirá: pero es que yo todos los días me levanto y empiezo a confesar. Sí, empiezo a orar. Yo declaro que este es el año que hizo el Señor, y yo declaro que este año me caso. Yo declaro que este año, yo qué sé, me compro mi carro, una camioneta. Este es el año donde yo voy a crecer espiritualmente. Este es el año donde Dios me va a llevar por aquí y allá, por Jamundí, en gira por Palmira, por todo lado, para predicar al Señor, y me van a dar dinero y no sé qué cosa. Yo lo declaro, lo creo. ¿Te has encontrado en ese lugar en el que has pedido, declarado, orado, confesado cosas, sin embargo no llegan a tu vida? Muchos nos hemos encontrado allí.
Y uno dice, no, pero es que el tiempo de Dios es perfecto. Y uno como que se cura la herida con esa mentira. Aunque es verdad, obviamente. Pero estoy hablando en el caso en el que lo estoy aplicando, ¿ok? No, es que el tiempo, y de acuerdo a su voluntad, yo sigo declarando, y Dios me habla acá, y yo me hago el loco. Tienes que hacer esto, siembra esto aquí, allá, a esta persona. Uy, no, eso no es Dios. Esa es la plata que tengo ahorrada para el carro por el que estoy orando y me dice que se la dé allá a otra persona. Eso no es Dios. Y sigo orando, mi carro nuevo viene, un Porsche, yo lo declaro, un Porsche naranja, mejor dicho, del último modelo. Y Dios hablando para bendecirte y tú desobedeciendo, impidiendo que Él te bendiga. Te pregunto otra vez, ¿te has encontrado en esta posición tratando de hacer que tu fe funcione sin tener ni siquiera un pequeño resultado? ¿Te has preguntado por qué las bendiciones de Dios han sido estorbadas para que tengas abundancia? Mi hermano y mi hermana, la obediencia es un estilo de vida. No es algo de una vez, no es algo que va de ocasión o de tiempo en tiempo, no, es un estilo de vida. Y un estilo de vida es algo que se convierte en la regla de tu vida todos los días, todo el tiempo, a toda hora, y tú tienes que hacer la decisión de que vas a vivir en ese estilo de vida y no vas a dejar que nada ni nadie te saquen de allí. La obediencia es un estilo de vida. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando empiezas a caminar en la obediencia, ese estilo de vida que has adoptado, que has recibido, te abre la puerta para que la fe comience a operar. Cuando una persona se arrepiente, se humilla delante del Señor, toma las decisiones que tiene que tomar y decide obedecer a Dios por encima de todo, la obediencia se vuelve en su estilo de vida. Esa persona podrá clamar y todo lo que ore será de acuerdo a la voluntad, el Padre te escuchará y te será hecho. Está escrito en la palabra en muchas ocasiones. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Qué es obediencia? Tú permanecer en Dios y que sus palabras permanezcan en ti. Cuando esa palabra es el árbitro que rige tu vida y tú lo recibes de esa manera y toda tu vida está literalmente regida por la palabra de Dios, tú podrás ser un intercesor efectivo, un servidor glorioso en la iglesia. Lo que tú declares, pidas y oras va a acontecer. Te vas a volver en un peligro para el reino de las tinieblas. Por eso el diablo trabaja tan fuertemente para que tú desobedezcas. Cuando el diablo fue al huerto del Edén, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva hicieran? Que desobedecieran. Había un mandamiento y Dios dijo: de todos los árboles, miles de ellos pueden comer, de lo que sea, mangostinos, fresas, de los arbustos, lo que quieran coman, pero de este árbol que está aquí, que es mi árbol, no pueden comer, porque el día que lo coman, ¿qué va a pasar? Van a morir. Consecuencia de la desobediencia, ¿cuál es? La muerte. Y el diablo estaba escuchando. Ay, hijo de madre, mira, yo no los tengo que matar, no les tengo que quitar la vida, porque además Él no te puede tocar a ti. Solo tengo que hacer que aquello que Dios le ha puesto como un mandamiento, ellos lo deseen y lo codicien. Y ellos mismos tomen la decisión de acercarse a ese objeto que es prohibido porque Dios te lo prohibió, tomarlo, probarlo, disfrutar el sabor, qué rico, qué bacano. Cuando, ay, hijo de madre, desobedecí, consecuencia, muerte. Es ahí cuando la astucia del diablo opera para matar a los hijos de Dios, literalmente. Trae una muerte espiritual que, si persiste por el tiempo que no debería persistir, se convertirá en una muerte eterna para siempre. Ten cuidado cuando el diablo te habla. Ten cuidado cuando tu corazón te propone que hagas cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que determinarnos a vivir, a caminar, a pensar todo lo que tú puedas hacer, pensar o hablar, palabra de Dios. Así guardas tu corazón. Amén. El orden de las cosas para hacer un recuento, ¿cuál es? Haz de la obediencia tu estilo de vida y estarás en la posición para conquistar y poseer lo que es tu herencia.
Amén. Ok, listo. Alguien dirá, bueno, yo quiero empezar a obedecer, lo quiero hacer, tomo la decisión de hacerlo. ¿Cómo inicio? ¿Qué hago? ¿Qué debo obedecer? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿Sabes cuál es el primer paso para tú empezar a obedecer? Escucha, empieza por el oír. Si tú no inclinas tu oído para hablar la palabra que tu padre te está hablando como un mandamiento, no vas a saber que tienes que obedecer. Abre tu oído, inclina tu oído para escuchar la palabra de Dios. Lo vemos en Proverbios, si podemos dirigirnos allá por favor. Proverbios 4, versículo 20. Dice de la siguiente manera, Proverbios 4:20. Listo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Jalón de orejas para que uno aprenda a escuchar. ¿Cuál es la forma? Está atento a mis palabras. ¿Tú sabías que es una necedad cuando vienes a la iglesia, a la casa del Señor, y la palabra está siendo anunciada y tú te distraes? No estás oyendo con atención. Le estás dando una atención dividida a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Dios te está hablando, tú no lo estás oyendo porque estás en el celular, porque estás hablando con la derecha, con la izquierda. No estoy hablando de política, sino con las personas que están a tu lado derecho o a tu lado izquierdo. Y la palabra de Dios no está entrando a tu corazón porque no le estás prestando atención. Hijo mío, está atento a mis palabras. En la medida de lo posible, cada vez que estés en un ambiente, en un lugar donde la palabra de Dios se esté anunciando, enfócate 100% en lo que el hombre de Dios, la persona, mi hermano, mi hermana, está hablando y está diciendo, porque es palabra de Dios. Anota los versículos, revísalos de nuevo al final en la casa, medita en ellos, piensa en la palabra con toda atención. Y de esa manera tú podrás inclinar tu oído a las razones y a todo lo que el Señor te dice que hagas. ¿Cómo tú inclinas tu oído? Con atención. Toma la decisión de prestar atención a la palabra de Dios. Y si tomas esa decisión, has empezado a encaminarte por el camino de la obediencia. Así de sencillo. Nuestra vida se arregla con decisiones. Tomamos decisiones, nos arrepentimos de las malas, tomamos decisiones de caminar en el camino del bien. ¿Y Dios qué dice? Borrón y cuenta nueva. Vamos para adelante, hijo. Vamos para adelante, hija. No ha pasado nada. Tu pecado lo tiro al fondo del mar. Estás limpio por la sangre. Has tomado la decisión de obedecerme. Sigue así y te voy a bendecir. Vas a ver la bendición. Amén. Miren lo que dice ahora Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y el título de esto es tétrico, se llama Saúl desobedece y es desechado. Y de ahí para allá todo el capítulo empieza a hablar de esta tragedia que no se le desea a nadie. Miren lo que dice el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Saben yo qué puedo entender con este versículo? Era la palabra de Jehová transmitida al rey por medio del hombre de Dios. El profeta era aquel que Dios enviaba a Samuel a que le hablara palabras de parte de Dios a Saúl. La palabra no era de Samuel, aunque pues él era el medio y el vaso que Dios usaba. Pero miren lo que dice: está atento a las palabras de Jehová. Cuando tú decides no creer a las palabras que tu hombre de Dios, el hombre de Dios de esta casa te dice, cuando te llama ahí a darte una advertencia, cuando te habla algo al corazón, cuando te dice algo durante el servicio en la iglesia y tú dices: eso no es para mí, eso es para el que está atrás. Tú no estás recibiendo con atención la palabra de Dios. Y tú podrías dejar de recibir la palabra de Dios que tiene el potencial de bendecirte por menospreciar la vasija que Dios pueda estar usando. Cuídate de eso. Si Dios usó un burro para hablarle a un profeta, no podrá usar a cualquier persona para hablarte a ti. ¿Cómo tú sabes que la palabra que cualquiera persona te habla es de Dios? ¿Está en línea con la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? Porque si no, podrías ser engañado fácilmente.
Dice la palabra, se levantarán falsos profetas en el último tiempo, te declararán, te dirán cosas. Y si tú no estás firme, tú te vas a ir tras ellos. Porque ellos van a hacer señales, milagros, prodigios, cuánta cosa hay engañoso. Pero ¿saben qué es lo que nos preservará en ese tiempo? ¿Quiénes son aquellos que están firmes en la verdad? Por medio del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. Él te va a dar un testimonio en el corazón, que la palabra que te están hablando ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Y cómo te va a dar ese testimonio? Por medio de la palabra de Dios que está escrita. Amén. Listo. Entonces miren lo que dice una vez más este versículo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, lo que tienes que hacer después de que te dijeron cuál era tu asignación y que ya tú conoces qué es lo que tienes que hacer para Dios, solamente te queda hacer una cosa por el resto de toda tu vida, que no es tan fácil como parece. Está atento a las palabras de Jehová. Si tú y yo fuimos llamados para hacer algo para Dios, y todos los que estamos acá, si no lo sabías, tenemos algo que hacer para Dios. Por eso estás en esta tierra. Te doy una idea: id por todo el mundo, por todas las ciudades y hagan discípulos, prediquen el evangelio. Eso es para todos, y es el propósito por el cual Dios te ha puesto en un lugar específico para que testifiques de Jesús, ¿cierto? Si de esa manera tú descubres cuál es tu llamado, tu propósito, tu lugar de asignación en la iglesia, y no caminas en obediencia a la palabra de Dios, tú no vas a durar ahí. El diablo se va a levantar contra ti y te va a derrotar. Van a pasar diferentes cosas y no vas a poder prevalecer. Porque ¿qué es lo que te guarda a ti? ¿Lo que haces para Dios? No. Lo que escuchas de Dios y lo que obedeces de Él. Alguien dirá: no, yo ya sé qué tengo que hacer, yo sé cuál es mi servicio, me paro aquí a cantar en los servicios y chao, ya estoy ganado con lo que sé que tengo que hacer. Y no estoy buscando a Dios, no estoy orando, no estoy delante del Señor, no estoy escuchando qué es lo que Él tiene para mí. No soy como lo que hablamos en el discipulado, María, que está a los pies del Señor escuchando las palabras de Él, sino que soy un activo que sirve en la iglesia, que hace mil cosas, pero que no lee la palabra nunca. ¿Qué es lo que acontece? Te estás arriesgando. Saúl, te estás arriesgando. ¿Por qué? Puedes desobedecer, estás en un lugar de servicio y Dios te puede desechar. No llegues a ese punto, por favor. Empieza hoy, mejor dicho, es para ayer. Empieza a caminar en obediencia, empieza a escudriñar la palabra y empieza a tomar decisiones trascendentales en tu vida. Primer paso, ¿cuál es? Oír, ¿cierto? Escuchar, para empezar el camino de la obediencia. Tengo que oír la palabra que sale de la boca de Dios. El segundo paso, ¿cuál es? Guarda sus palabras en tu corazón. La palabra que oyes no es palabra que se escribe de una vez en tu corazón. Tú podrías ser un oidor olvidadizo, alguien que escucha, se olvida y no pasó nada. Pero ¿saben quién es aquel que persevera en la palabra de Dios y alcanza este estado segundo de la obediencia, que es que la palabra quede guardada en tu corazón? Sencillo, persevera en la palabra de Dios. Por eso te vuelvo a insistir: coge los versículos de la palabra, coge los versículos de los servicios y persevera en ellos. Vuélvelos a leer, vuélvetelos a repetir, memorízalos, confiésalos, decláralos. Podemos ver esto en Proverbios 4:21, siguiendo el versículo que estábamos leyendo ahora. Dice de la siguiente manera, Proverbios 4:21. Dice: no se aparten de tus ojos, hablando de las palabras del Señor, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y ahí entendemos cómo yo puedo alcanzar que la palabra de Dios sea guardada en medio de mi corazón. Que no se aparten de mis ojos, leyéndola constantemente, volviéndola a leer, volviéndola a declarar, volviéndola a mirar, volviéndola a imaginar. Haz eso y la palabra empezará a estar escrita en tu corazón. Y esa palabra que es guardada en tu corazón te va a preservar de pecar. La palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú no lees la palabra de Dios, no la escudriñas, no la repites, no perseveras en ella, no la miras atentamente, no va a estar escrita en tu corazón. Si no está escrita en tu corazón, el que te va a dirigir y a guiar a hacer cualquier cosa va a ser un espíritu de engaño y tú vas a caer. ¿Y sabes quién es el que te engaña? Tu propio corazón. Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Pero ¿cómo tú purgas tu corazón y cómo impides que te engañe? Tus ojos estén en la palabra de Dios. Y de esa manera persevera y la palabra será guardada en medio de tu corazón. Miremos lo que dice Lucas 11, por favor, versículo 27 y 28. Esta es otra de las mini parábolas o testimonios, no sé cómo se dice, de la palabra que también no lo había leído y cuando lo leí como que fue bien tremendo. Miren lo que dice, son 2 versículos literal, y se llaman los que en verdad son bienaventurados. Y miren lo que dice: mientras Jesús estaba diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús estaba predicando. Si Jesús predica en este lugar, nunca vayas a alzar la voz, nunca vayas a decirle nada. Esta mujer alzó la voz y la despacharon. Ella dijo: Señor, lo que estás diciendo es tremendo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, los que te amamantaron. Y Jesús le dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan en el corazón. ¿Saben qué le estaba diciendo? Señora, guarde silencio, que lo que yo le estoy hablando la puede edificar. Escuche y persevere en la palabra y su corazón va a ser guardado y usted va a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que le está diciendo. Antes de hablar aceleradamente, antes de decir cualquier cosa, calla y escucha. Escucha y persevera en la misma palabra una y otra vez hasta que sea escrita en tu corazón. Y hasta que te guarde cuando vayas a hacer algo malo y esa palabra brinca en tu corazón y dices: Padre Santo, iba a hacer esto y me acordé de esta palabra que estaba memorizando, perdóname. Y eres guardado de caer, eres guardado del mal y eres guardado del juicio de esa manera. Amén. Y la tercera parte de cómo yo puedo caminar en obediencia, la primera, ¿cuál es? Oír. La segunda, guardar la palabra en el corazón. Y la tercera, pon la palabra por obra. Ponla por obra. Lo que lees, lo que escuchas, en lo que perseveras, lo que meditas, obedécelo, toma la decisión de hacerlo. Todo lo que Dios te diga en la palabra de Dios es su palabra. Vas a la fija si lo obedeces, si lo pones por obra. Miremos lo que dice Deuteronomio 8:1, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y miren las consecuencias: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Las promesas que Dios tiene para ti, Él ha jurado por sí mismo que Él te las va a entregar. ¿Qué tienes que hacer? Colócate en la posición de obediencia para que esas bendiciones te puedan alcanzar. Cuidaréis de poner por obra. Se requiere cuidado. Tienes que ser muy cuidadoso. Por eso hay que leer la palabra atentamente, con detenimiento. Tienes que escucharla detenidamente y volver otra vez a ella. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. No son algunas cosas, es todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan, sean multiplicados, entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y alguien dirá: ¿quién es aquella persona que puede cumplir todos los mandamientos que Dios ha hablado? Se requeriría una capacidad mental como la de Albert Einstein, diría alguno, ¿cierto? Para poder retener todos los mandamientos y perseverar en ellos y literalmente ponerlos por obra con cuidado y estar atento a todo lo que dice la palabra de Dios. Sería algo muy complicado, alguien dirá. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Porque todos los mandamientos y toda la ley en esta sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo el cuidado, todo el esmero, todo el empeño que le tienes que poner para obedecer y poner por obra este mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo. Y no es tan fácil como suena, porque a veces tú te vas a levantar con el pie izquierdo, te vas a encontrar a un hermano que de pronto no te gusta la forma como esa persona se expresa o habla, y estás a esto de caer si le dices una palabra mala.
Estás a esto de caer si tienes una mala intención en el corazón contra esa persona. No lo soporto, me voy a esconder. Y cuando pase, ¿será que ya pasó? Ahí sí salgo. Estás desobedeciendo a la palabra de Dios. Y en el nuevo pacto es un poquito más complicado este asunto, porque la palabra dice, la ley dice no adulterarán, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto, ¿qué dice? Todo hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que se reduce a las intenciones que tienes en tu corazón para con otra persona. Una mala intención de corazón, pecaste, caíste de la gracia. ¿Qué tienes que hacer? No te vas a condenar. Te arrepientes, pides perdón, la sangre de Cristo te limpia, el pecado es quitado de ti y te vuelves a encaminar en la escuela de la obediencia. Señor, caí aquí por esto, este día me levanté con el pie izquierdo y no oré, no leí la palabra de Dios y pequé y la embarré. Aquí estoy otra vez, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Eso era lo que oraba el rey David. ¿Quieres un salmos para orar de acuerdo a esto? Salmo 119. Casi que todo está dedicado en una oración del rey David por querer obedecer la palabra de Dios. Y es el salmo más largo, tiene como 100 y pico de versículos. Y cada uno de ellos te va a dar una luz de cuál es la forma como tú puedes estar delante de Dios, pedir su gracia, recibir la capacidad del cielo y perseverar en la palabra que va a guardar tu corazón de pecar y de caer de la gracia de Dios. Y Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Toda persona que escucha y no hace, escucha y no obedece, se está engañando a sí mismo. Creyendo que está recibiendo la palabra de Dios en la iglesia, no está teniendo un efecto en su corazón porque no la pone por obra. Y cree que está bien con el Señor porque está en la iglesia, pero está siendo engañado por su corazón, porque no vive en obediencia a la palabra, porque no persevera en ella. Entonces, ¿qué nos dice Santiago como una expresión de la gracia de Dios para nosotros? Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si no, se van a engañar a ustedes mismos. Tenemos entonces que la obediencia es un asunto del corazón. ¿Cuántos pueden creer que la obediencia se reduce o tiene que ver al corazón? La palabra, ¿dónde tiene que ser guardada? ¿Quién es el que te puede engañar si tú no guardas la palabra? Tu corazón tiene la capacidad de retener la palabra de Dios y de repeler de esa misma manera todo espíritu de engaño que quiera venir para destruirte. ¿De qué depende? De la decisión que tú tomes de ser diligente o no. Tu corazón no se va a llenar con palabra automáticamente porque te conectas un cablecito y ya, tengo la palabra de Dios en mi corazón. Tiene que poner la diligencia cada uno de nosotros. Y es ahí cuando la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Cuida de poner por obra todo mandamiento que sale de la boca de Dios. Requiere esfuerzo y valentía ser obediente a la palabra de Dios. Eso no es algo para flojos, no es algo para vagos, no es algo para una persona que dice, un día sí, un día no. Tienes que estar completamente definido a vivir para Dios, por Dios, a estar en la palabra, no solamente el día que te sentiste bien, todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Y de esa manera, tu corazón va a ser preservado y guardado de echarse a perder. Proverbios 23:26 lo dice de la siguiente manera: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí está hablando el Padre Celestial y Él te está diciendo, lo único que tienes que hacer para bregar con este asunto del corazón, entrégamelo. Si tú me entregas tu corazón, tus ojos van a mirar instantáneamente por mis caminos. Vas a saber a dónde tienes que ir. No te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Vas a caminar en un camino de rectitud. Pero ¿qué significa darle el corazón al Padre? Eso suena lindo, suena hermoso. Dame, hijo mío, tu corazón. Y uno llora,
te entrego mi corazón, y uno lo canta, y Señor, toma mi corazón es tuyo, y uno lo canta, y llega el momento en el que, y bueno, ¿y esto cómo funciona? Ya le entregué mi corazón al Señor, ahora que espero a que Él haga su obra en mí, a que sienta el corrientazo y se me paren los pelitos del brazo, ¿qué hago? ¿Sabes qué es entregarle tu corazón a Dios? Proverbios 23:12. Proverbios 23. Aplica tu corazón a la enseñanza. Entrégate por completo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Somete tu voluntad y oblígate a sentarte y a ser diligente con la palabra de Dios. De esa manera tú le estarás entregando tu corazón al Señor. Él te lo pide porque Él no va a entrar a tomarlo para sí. Aunque Él podría tener una excusa y yo te quiero salvar. Te obligo a que me entregues tu corazón. No quiero que te pierdas por nada. Yo le diría, Señor, hágale, ¿cierto? Pero así no funciona. Dame, hijo mío, tu corazón. Suena romántico, pero en la práctica no es como tan romántico. Requiere esfuerzo y valor. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Cuando tú eres aplicado en la palabra de Dios y persistes durante el tiempo que viene, tú, mi hermano y mi hermana, has sido una persona que le ha entregado su corazón al Señor, y como le has entregado el corazón a Él y te has determinado en aplicarte, en leer la palabra de Dios, tus ojos solamente están mirando los caminos del Señor. Y todo paso que tú des va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Él te va a decir, cuidado con ese tropiezo, evítalo. Sí, Señor, pilas con esto, pilas con esta persona. No la evites, pero cuídate. Pilas con aquello, pilas con hablar de esto, pilas con juzgar a tu hermano. Y mi hermano, no vas a caer. Tú y yo podemos ser guardados sin caída hasta que Cristo venga. ¿Cómo lo puedes hacer? Aplica tu corazón a la palabra de Dios. Listo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? No que ahorita tú dices, bueno, yo soy un valiente y fuerte y ya me he esforzado en la gracia y de aquí no me detiene nadie. Mañana me levanto y me hago un café y empiezo a leer, a leer. Dios mío bendito, estoy mejor dicho lecterizado. Estoy mejor dicho lleno de conocimiento y de sabiduría. Eso no es lo más hermoso del asunto. ¿Sabes qué es? Lo encuentras en Proverbios 23:15, unos versiculitos más adelante. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Si tú aplicas tu corazón a la palabra de sabiduría, si tú persistes buscando, estando delante del Señor, siendo fuerte, siendo valiente, diciendo, Señor, aunque me acosté muy tarde y tengo que madrugar, aquí estoy delante de ti, revélame esta palabra, dame tu gracia, dame tu fuerza, aquí estoy. Y dale. A veces va a ser más difícil, va a ser más lento, pero persiste, no te detengas. Si tú persistes y no te detienes, tu corazón se va a volver sabio. ¿Y cuál va a ser la consecuencia inmediata? Vas a alegrar el corazón del Padre. Yo no sé quién de aquí no quisiera alegrar el corazón del Padre. Es que, Dios mío, esa es la meta principal por la cual estamos aquí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Jesús lo dijo. Si tú aplicas tu corazón a la palabra del Señor, la voluntad de Dios va a ser para ti buena, agradable y perfecta. Y el corazón del Padre se va a llenar de regocijo y de gozo. Y mira lo que dice el versículo 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Tu corazón se volverá sabio, serás sabio de corazón. Alegrarás el corazón del Padre. Y como consecuencia de tener sabiduría en tu corazón, tus labios hablarán cosas rectas. ¿Y eso qué es lo que va a causar? Que las entrañas de nuestro Señor se alegren. Él te va a mirar y se va a llenar de gozo. Como Él miró a Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cada mañana piensa en esto, por más difícil que sea, por más duro que parezca, por más disciplina que creas que tienes que imponerte para estar delante de Dios. Piensa que Él te está mirando, y cuando tú perseveras en obediencia, leyendo la palabra, escribiendo, permitiendo que el Espíritu Santo la escriba en tu corazón,
tú vas a alcanzar la sabiduría del corazón y el Señor se va a alegrar y va a decir: este es mi hijo amado. Jesús, no fue en vano tu sacrificio. Mira, 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 mira. Está allí en ese lugar, está permaneciendo, está persistiendo. Aunque no siente nada, aunque tal vez no entiende, pero ahí está. Y nada ni nadie lo mueve de ahí, porque ha tomado la decisión en el corazón, como los hijos de Recab, como los recabitas, de obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como él sabe que la única forma como va a llegar a ese estado espiritual es prevaleciendo, permaneciendo y escudriñando la palabra de Dios, todos los días está fielmente delante del Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cuál es la forma como esa palabra se escribe en tu corazón? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Mira con detenimiento este versículo: nunca se apartará de tu boca. Cuando leas la palabra, léela en voz alta, no lo hagas mentalmente, léela en voz alta. Si está en tu boca, entra por tus oídos, más sentidos naturales estás involucrando en la lectura de la palabra y más vas a retenerla. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día, por la mañana, por la noche, antes de acostarme, meditaré en él. ¿Qué es meditar? Coge un versículo y repítetelo, no hasta que te sepa cacho, hasta que el Espíritu Santo te lo revele. Confiésalo, decláralo, piénsalo, escríbelo. Mira con qué otro versículo lo puedes conectar para que tu conocimiento sea expandido. Persevera en ese lugar y grandes revelaciones de parte del cielo van a venir a tu vida. Si quieres experimentar tiempos de revelaciones profundas de la palabra, este sea el método. Medita la palabra de Dios, solamente por la mañana, solamente por la noche, no, día y noche. Antes de acostarte, medita la palabra. Los sueños del diablo no van a venir, o las pesadillas del diablo no van a venir a tu vida. Estás blindando tu corazón porque la palabra de Dios está siendo escrita en tu corazón. Y mientras duermes, el Señor te está guardando. Cuando te levantas, medita la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a asegurar que todo lo que tú hagas en ese día va a prosperar, y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Entendemos entonces algo. Cuando yo guardo la palabra con diligencia en mi corazón, estoy guardando mi corazón del mal. Cuando tú guardas la palabra de Dios todos los días con diligencia en tu corazón, por medio de la meditación, tu corazón está siendo preservado del mal. Amén. Y algo que tenemos que entender: ¿cuántos saben que Cristo es el verbo de Dios hecho carne? Miremos lo que dice Hebreos 1, ya vamos cerrando. Prometo no decir como mi papá, que dice 5 veces ya vamos cerrando. Por lo menos aguántenme 3. Hebreos 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La forma como el Padre nos ha hablado en este tiempo es por medio de Jesús. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Cada vez que tú estás delante del Señor, a la luz de la palabra, el Espíritu Santo te está ayudando. Y palabra que es añadida en tu corazón es palabra de Dios que está formando la imagen de Cristo en ti. Cristo está siendo formado en tu corazón cada vez que tú meditas la palabra de Dios, cada vez que tú la lees y cada vez que tú la obedeces. Cristo en ti entonces está siendo la esperanza de la gloria, que tal vez al comienzo tiene una medida muy pequeña, unos 3 versiculitos que te sabes y que no entiendes, esta medida de Cristo. Pero cuando te das a la diligencia de hacerlo día, noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días de la semana, sea festivo, esté en vacaciones, esté aquí, esté allá, esté trabajando, lo que sea, la imagen de Cristo va a ser formada en ti.
Y entonces, ¿qué es lo que queda de hacer, por hacer, después de que tú has cogido esta diligencia y la imagen de Cristo ahora ya se te está empezando a salir por los poros como le pasaba a Esteban? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y aunque tinieblas cubran la tierra, porque el mal, el diablo, personas que no tienen al Señor es como una ola de tinieblas, sobre ti amanecerá Cristo y sobre ti será vista su gloria. Esa es la forma como tú y yo vamos a ser parte del ejército glorioso del último tiempo, que se va a levantar para conquistar, para poseer, para deshacer las obras del diablo y para que el reino de Dios se establezca, y los que le van a preparar un camino al Señor para que Él venga por segunda vez. ¿Eres tú parte de ese ejército? Tú tomas la decisión. Mira lo que dice Hebreos 2, versículo final, segundo. Hebreos 2, capítulo 1, versículo 1. Entendiendo lo que acabamos de leer y decir, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes qué es lo principal que estás arriesgando cuando no vives por la palabra de Dios? Tu salvación. No arriesgues tu salvación. Nada es tan importante en este mundo como para que te quite el tiempo que tú le debes de invertir a la palabra de Dios. Recordemos que nosotros no estamos aquí en la tierra y esta es toda nuestra vida. Nosotros pensamos en eternidad. Lo que tú hagas aquí en la tierra va a determinar qué va a pasar en la eternidad contigo. Si tú llegas al cielo y te miran adentro y no está Cristo, usted no entra al cielo. Pero si llegamos al cielo y esa persona ha guardado la fe, como el apóstol Pablo decía, he corrido la buena batalla de la fe, aun cuando era difícil, he estado firme, he estado delante del Señor. Ya estoy para ser sacrificado, pero aquí estoy. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para el día del Señor. Y cuando esa persona llega al cielo, amplia entrada tiene el reino de los cielos. ¿Por qué? Una persona que su mente, su alma es transformada por la palabra de Dios, es una persona que literalmente es lo que significa eclesia, sacados del mundo. Ya lo que te controla a ti no es la red social, sino que ahora bienaventurado el hombre que medita y que se deleita en la palabra del Señor. Será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, dará su fruto a su tiempo, su hoja no caerá, todo lo que hace prosperará. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? Empieza a caminar en la escuela de la obediencia y te prometo que lo que eres ahora no será ni siquiera comparado con lo que Dios va a hacer con tu vida. Empezarás muy pequeño, pero crecerás hasta ser un gigante espiritual. El diablo no podrá contra ti, brujos no te van a poder detener, el infierno va a temblar cuando tú llegues a un lugar, porque ¿qué va a pasar? El Hijo de Dios, lleno de Jesús, va a llegar a ese lugar para manifestar la gloria de Dios a principados, potestades, y nada te podrá dañar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre del cielo, por enviar tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre del cielo, porque tú conoces, Padre del cielo, la responsabilidad que eso implica, mi Dios. Tú sabes, Padre del cielo, el temor del Señor que sobrecoge a una persona que tiene que ministrar tu palabra. Pero gracias, porque no es el hombre, es Cristo expresando la palabra de Dios y transmitiéndola al pueblo. Te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres santo. Gracias, Padre del cielo. Gracias, gracias, porque tú, Dios del cielo, has determinado hacer tu obra con esta iglesia y con este pueblo. Yo pido, Padre del cielo, que de esta
iglesia se levante un ejército glorioso, llenos de la vida de Dios, llenos de la palabra de Dios en el corazón, transformados a la imagen de Cristo Jesús, que podemos traer alegría, gozo, alegría, regocijo al corazón del Padre. Padre, que podamos ser aquellos hijos que crecen en la medida de Cristo Jesús y que pueden desarrollar o recibir una sabiduría de corazón por esforzarse en la gracia, por permitir que el Espíritu Santo haga su obra en el corazón de cada persona. Te damos gracias, y yo te ruego, Padre del cielo, que de esta congregación se levante este ejército del último tiempo que tú quieres levantar y llenar para deshacer las obras del diablo. Precioso Espíritu de Dios, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Si podemos meditar en la palabra, es porque tú la escribes en nuestro corazón, porque tú eres quien nos dirige a toda la verdad, porque tú eres quien nos enseña las cosas que han de venir. Eres tú la clave. Precioso Espíritu Santo de Dios, hoy yo pido y ruego que una mayor medida del Espíritu Santo sea derramada ahora mismo sobre cada persona que pueda creer, que pueda tener fe en este lugar. Padre del cielo, que podamos decir: hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado porque tu ley está en medio de nuestro corazón. Que esa palabra sea escrita en nuestro corazón y altere nuestra forma de pensar, nuestra forma de dirigirnos, de encaminarnos, de obrar. Que seamos guardados para siempre en ti, de caer ante la astucia y las mentiras del enemigo. Papá, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, para con nosotros. No alcancé a terminar lo que tenía para la parte de la introducción, pero lo que venía de allí, se los digo de una forma rápida para que lo puedan estudiar en la casa, si lo pueden hacer. La clave de todo el asunto es el Espíritu Santo. Si tú te das a la diligencia de guardar los mandamientos, le estarás probando tu amor al Señor. Y Él que dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Te revela la palabra de Dios de una forma más profunda, los misterios que están escritos, pero además trae la presencia del Padre y de Cristo por la obediencia tuya a la palabra de Dios. Y el Padre se alegra tanto en esta persona que hace esto, que dice: vengo aquí a donde tú estás a morar contigo, me voy a quedar para siempre contigo. Y dice que Jesús y el Padre vienen a donde esa persona por medio del Espíritu Santo a morar y a vivir en esa persona. El Espíritu Santo, si lo quiere leer, está en Juan 14. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Vamos ahorita a hablar de las ofrendas, ¿verdad? Tiempo de las ofrendas y diezmos, Padre del cielo. Y listo. Para el tema de las ofrendas, de los diezmos, ¿cuántos saben que el diezmar es un mandamiento de parte de Dios? Así como suena y así como es. La palabra dice: de todo lo que tú recibieres, apartarás el diezmo. Resulta que cuando yo obedezco ese mandamiento, yo estoy preservando mi corazón contra la avaricia. Si tú no diezmas lo que estás ganando ahora, Dios nunca te permitirá administrar las riquezas de los pecadores que son para el pueblo de Dios, porque Él prueba tu corazón con el diezmo. ¿Estás dispuesto a diezmar? Dios te va a bendecir. Te aumenta. 10 millones ahora te ganas. 1 millón, listo, diezmo. 100 millones te ganas ahora. 10 millones, Señor, es mucho. ¿Y el Señor qué dice? Hasta ahí te bendigo. Ya, no estoy dispuesto a perderte, que tu corazón se dañe. Es lo que puedes administrar, hasta allí. Pero si tú tienes un corazón que está determinado en obedecer el mandamiento por encima de lo que sea, y puedes diezmar el 10% de lo que ganas, Dios te va a bendecir y nunca te va a faltar nada. Eso de los diezmos, ¿cierto? ¿Y qué con las ofrendas? Alguien dirá. Yo la otra vez escuchaba a un pastor que decía: hay personas que tienen conflicto con el diezmo, que es el 10%, cuando en una ofrenda Dios te podría pedir todo. Y así acontece. Yo he visto a mi papá hacer eso muchas veces.
Dios le dice, ofréndale esto al hombre de Dios, ofréndale esto a tal persona. Señor, pero es lo que tenía ahorrado hazlo porque yo te lo ordeno, quiero que lo hagas. ¿Obediencia al Señor? Claro que sí, Señor. Entonces ahí cuando dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Tú no puedes dar ofrendas por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con gozo y alegría. Resulta que cuando María estaba a los pies del Señor y estaba ungiéndolo con ese nardo puro, dice la palabra que era un perfume que era carísimo, era muy caro. Eso era una ofrenda de ella para él. ¿Y qué pasó en el corazón de aquellas personas que no tenían un corazón dadivoso? Eso lo hubieran podido vender y se lo hubieran podido dar a los pobres. ¿Y sabes qué dice el Señor? Y Judas no decía eso porque él tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Una persona que siempre está criticando una ofrenda que otro da y dice, eso se podría usar para otra cosa. ¿Yo por qué voy a diezmar si eso se lo puedo dar a los pobres? Esa persona es un ladrón en potencia. Le está robando a Dios. Y Dios dice, y alguien dirá, ¿en qué te estoy robando? En que no me estás dando mis diezmos y mis ofrendas en mi casa. De esa forma tú guardas tu corazón, pero además tú estás en la posición y en el lugar donde Dios te va a bendecir y a prosperar sobreabundantemente. Papá Nahum decía, tú no prosperas guardando, ni amarrando, ni metiendo debajo del colchón. Tú prosperas dando. Y cuando Dios ve que tú tienes la capacidad de ser como una cuenta corriente, que a donde Él te dice que pongas tus siembras y tú das, más del cielo Dios te va a confiar. Porque lo que Dios te da es para avanzar su reino, para bendecir a las familias de esta tierra, para ayudar a los que necesitan y para que puedas vivir bien. ¿Por qué no? Amén. ¿Qué tal si entonces sacamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en esta mañana? Las ujieres, diáconos, pueden facilitarle un sobre si lo necesitan. Está Claudia con el datáfono. Puedes descansar de lo que mi papá dice cada domingo. Y vamos a preparar nuestra ofrenda con gozo y con alegría. Amén. Recuerda que no damos por tristeza ni con tristeza. Ay, con eso me podía comprar un pan caliente en la panadería. No, da con gozo, da con gozo. Y lo que tú siembras, Dios te lo va a devolver con creces. Amén. Padre, en esta mañana levantamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de ti. Creemos con todo el corazón, Padre del cielo, que si ponemos alimento en tu casa, tú te encargarás de nuestra casa. Tú abrirás las ventanas de los cielos, derramarás bendición hasta que sobreabunde. Padre, hoy damos no por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al que da con alegría. Señor, tenemos fe que estamos entregando nuestro corazón, aquello que hemos propuesto en nuestro corazón en esta mañana, y creemos, Padre del cielo, que es un honor servirte por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Declaro, di conmigo, declaro que nunca seré pobre. Declaro que nunca tendré falta de ningún bien. Tendré más que suficiente para gastar, para guardar, para dar. Dios reprende por mí al devorador de mis finanzas, y todo aquello que yo necesito, Él lo suple, porque Él es mi proveedor y nada me faltará. En el nombre de mi Jesús, amén, amén. Traemos nuestra ofrenda y volvemos para la obra del Plan Andrés, amén. No nos vamos a demorar con eso.